Buenos días chicos, bienvenidos a una clase más del curso Docencia en Ciencias de la Salud. Ya habíamos repasado un poco de qué se trata el diseño de una sesión de aprendizaje y también les había comentado lo fundamental que es poder diseñar buenas herramientas de evaluación de estos resultados obtenidos a través de una sesión de aprendizaje. Esta semana vamos a ver cómo podemos diseñar estos instrumentos de evaluación, qué debemos tener en cuenta y cuáles son los mejores instrumentos para poder evaluar en función a los resultados esperados de nuestra sesión. Entonces hoy día vamos a ver lo que es diseños de instrumentos de evaluación, que pertenece a la segunda unidad del curso. ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? ¿Qué criterios tengo que tener para poder seleccionar una técnica de evaluación? Así como las técnicas e instrumentos que existen y que podemos utilizar dentro de nuestras sesiones educativas. ¿Cuál es el logro de la sesión del día de hoy? Al finalizar esta sesión, ustedes van a poder ser capaces de diseñar un instrumento de evaluación que pueda permitir verificar estos logros de aprendizaje después de una sesión educativa. Entonces hay que tener en cuenta que la evaluación va a tener como objetivos medir el logro y avances de aprendizaje dentro de una sesión de enseñanza. Nosotros tenemos que, gracias a los resultados de una evaluación, vamos a poder adecuar ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Nos va a ayudar a descubrir esta necesidad educativa en la población, qué necesito modificar en mis siguientes sesiones, de manera que yo haga de que mis participantes o mis estudiantes puedan lograr los objetivos de aprendizaje. Y así también la evaluación va a tener como un objetivo para autoevaluar mis saberes. La persona, al momento que es sometida a un instrumento de evaluación, no solamente es sujeto a una comparación por parte del facilitador de la sesión, sino también le va a ayudar mucho a conocer cómo ha ido su aprendizaje en esta sesión y qué debería estar fortaleciendo para que este resultado sea el óptimo y sea el adecuado. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un correcto criterio para evaluar o una herramienta adecuada para evaluar, tenemos que tener en cuenta que los resultados que nos arroje estos instrumentos de evaluación primero tiene que ser confiable. Es decir, una vez de que yo aplico el instrumento de evaluación una vez y lo aplico en diferentes ocasiones, el resultado debe ser el mismo. No debe haber ningún tipo de variación. Eso significa que mi instrumento es realmente confiable para medir lo que yo quiero medir en esa sesión educativa. Además, tiene que ser pertinente, es decir, tiene que medir lo que realmente yo estoy buscando que mida. Tiene que medir en función a mis objetivos, en función a mi contenido. No puedo yo tener como objetivo de repente el aprendizaje de un tema o la aplicabilidad de un contenido teórico en una tarea práctica y pretender evaluar únicamente la parte teórica. Si yo tengo como objetivo que esta persona aplique algo, yo tengo que evaluar la aplicación de ese contenido. No puedo evaluar otra cosa. Entonces tiene que ser pertinente y tiene que estar en función a mis objetivos. Además, tiene que ser un instrumento válido, que logre realmente medir lo que yo estoy esperando. Que si, por ejemplo, yo voy a medir número o un porcentaje, tiene que estar adecuado a esta medición. Tenemos que tener en cuenta que un instrumento de evaluación lo que va a ayudar es ver si es que yo estoy alcanzando mi objetivo marcado al inicio de la sesión educativa. Entonces, definitivamente, si mi objetivo es poder hacer que el 80% de los participantes de mi sesión educativa conozcan los pilares de la alimentación balanceada, que son 3, pues mi instrumento de evaluación debería evaluar el conocimiento de estas personas en función a esos 3 pilares de la alimentación balanceada. No le podría estar preguntando cualquier otra cosa que no tenga que ver con los pilares de la alimentación. Entonces todo tiene que tener una lógica y cada vez que ustedes diseñen un instrumento de evaluación, tengan siempre en cuenta sus objetivos principales. Ellos son los que les van a marcar la pauta para poder hacer una buena evaluación. Entonces, hay que conocer también cuáles son las funciones de una evaluación. Una evaluación nos va a permitir conocer cuáles son estos saberes previos de las personas, ver cuánto conocen del tema, ver cuánto han aprendido.
Pero también cuando nosotros ejecutamos algún instrumento de evaluación durante una sesión de aprendizaje, nos va a ayudar a regular mucho este conocimiento. Nos va a permitir ver realmente si las estrategias que estoy usando permiten que el estudiante aprenda o necesito hacer una reestructura en mi sesión de aprendizaje para que este estudiante logre los objetivos de la clase. Además, me va a ayudar mucho a retroalimentar al estudiante, a poder apoyarlo y facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, y también me va a llevar a tener cierto control sobre mis recursos, sobre mi sesión, sobre mis estrategias. Entonces es importante saber que la evaluación me va a permitir diagnosticar saberes previos, pero también hay diferentes tipos de evaluaciones. Hay la evaluación que me va a dar un diagnóstico, que es el que le acabo de mencionar, para recopilar cuánto conoce la persona sobre ese tema y que ese sea mi punto de partida para poder generar un nuevo contenido que complemente lo que ya conoce la persona sobre el tema. El segundo tipo de evaluación es una evaluación formativa. Es la evaluación que, como ya lo había mencionado en el diseño de una sesión de aprendizaje, es una evaluación que se da durante la sesión. Mientras que yo estoy desarrollando mi sesión educativa, empiezo a hacer estas actividades de evaluación que me van a ayudar a medir realmente cuánto de conocimiento está adquiriendo la persona en función al tiempo que está pasando conmigo en esta sesión, y me permite regular mucho el conocimiento y reforzar algunos puntos débiles sobre el tema. Pero sobre todo, también vamos a tener un tercer tipo, que es la evaluación sumativa. Esta evaluación suele ser la más común, sobre todo en entidades formadoras como los colegios o las universidades, que lo que básicamente hace es, al finalizar un ciclo, al finalizar un periodo o un curso, se hace una evaluación para medir cuánto conocimiento has adquirido durante todo este periodo de aprendizaje, y únicamente se evalúa en función a ese conocimiento final. Lo que se busca en una sesión de aprendizaje es que podamos hacer siempre una evaluación formativa, para que podamos ir midiendo paso a paso cómo va aprendiendo la persona, porque no se trata de poner una calificación, no se trata de que esta persona saber si es más inteligente que otra, sino lo que queremos es de que realmente cumpla con el objetivo de la sesión, que realmente se lleve algo a casa, que aprenda algo, y por ende una evaluación formativa es la que nos va a ayudar a ir moldeando este aprendizaje y sobre todo nos lo va a facilitar. Entonces hay que tener en cuenta que hay diferentes fases en un proceso de evaluación. Siempre vamos a tener la fase en la que nos preguntamos qué queremos evaluar, cuál es el objeto de mi evaluación, a quién voy a someter esta evaluación. Hay que preguntarnos para qué, cuál es la finalidad total de esta evaluación, y luego ya vamos a una parte bastante importante, que es definir criterios, determinar criterios sobre los cuales yo voy a hacer esta evaluación. Los criterios básicamente son estos parámetros sobre los cuales nosotros vamos a poder comparar el resultado versus lo esperado, y sobre eso yo voy a poder ejecutar mi evaluación. Estos criterios suelen ser categorías macro sobre las cuales yo voy a empezar a generar pequeños indicadores. Estos indicadores son elementos más precisos, más a detalle, que me permiten evaluar desempeños o conductas específicas que me van a ayudar a medir este logro general. Entonces hay que recordar que cuando nosotros ya sabemos qué voy a evaluar, para qué voy a evaluar, empiezo a determinar mis criterios. Mis criterios como categorías grandes, y luego empiezo a desglosar cada uno de mis criterios en pequeños elementos que se llaman los indicadores, y lo que hacen es marcar la pauta, el desempeño o la conducta que voy a evaluar en esta persona, y la sumatoria de esa evaluación me debería decir si logró o no logró el objetivo del aprendizaje. Así de simple. Luego de que tenemos estos criterios y estos indicadores, hay que buscar qué vamos a evaluar, qué cosa me puede decir que efectivamente esta persona está cumpliendo con los indicadores. Entonces ahí ya empezamos a generar las preguntas que voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar para evaluar, si voy a utilizar dibujos, voy a utilizar imágenes, voy a utilizar únicamente palabras, cuentos, ensayos, trabajos de investigación. Una vez que yo ya determiné qué cosa voy a utilizar para poder evaluar, cuáles van a ser estas herramientas de evaluación,
registro toda esta información para que quede constancia, como si fuera parte de la planificación, qué es lo que voy a utilizar para evaluar el conocimiento. Y por último, una vez que ya he hecho la recolección de la información, también tengo que saber cómo lo voy a analizar y cómo lo voy a interpretar. Cómo voy a obtener esta información y la voy a analizar y voy a sacar un resultado macro de esto. Recuerden que la evaluación no se trata solo de comparar cuánto conocimiento has adquirido, sino sobre todo también nos debería dar un resultado a nosotros de cómo se elaboró esta sesión. Si estas personas no cumplen con el objetivo de aprendizaje, significa que mi sesión no estuvo bien elaborada. Si no estuvo bien elaborada, yo, gracias a esta evaluación, empiezo a mejorar mis estrategias, empiezo a diseñar un poco mejor mi sesión, o de repente a seguir reforzando con diversos temas a esta población hasta lograr que el aprendizaje esté más fijo. La evaluación es para ambas partes. La evaluación es para el participante, pero también para el docente o el facilitador, que es el que ejecuta esta sesión educativa. Entonces, al igual que una sesión de aprendizaje, el instrumento de evaluación se tiene que planificar. Y esta planificación va a estar inserta en el diseño general de la sesión de aprendizaje, de manera que yo a través de toda esta planificación o este plan yo pueda ver cuál va a ser mi paso a paso, cuáles van a ser los instrumentos que voy a utilizar. Entonces, un esquema general para poder hacer una planificación de un instrumento de evaluación es como que le estoy presentando en la diapositiva, donde siempre tenemos que colocar cuáles son los objetivos de aprendizaje para ver que estén acorde a mis instrumentos de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Cuál va a ser mi objetivo a alcanzar? Y en la parte de abajo empiezo a detallar qué habilidades pienso evaluar. Y en cuanto a habilidades, hay tres tipos. Las habilidades básicas, en las que únicamente estoy basada en adquirir cierto conocimiento de manera teórica, y luego vamos pasando a habilidades complejas y superiores. Es importante que marquemos qué habilidad es la que voy a evaluar, porque en función de esa complejidad de habilidad, debería ir mi instrumento de evaluación. Y cada uno de mis indicadores deberían responder a estas habilidades que pudieran ser básicas o superiores. Pero sí también siempre tengo que colocar cuál va a ser el propósito de mi evaluación. ¿Para qué voy a hacer la evaluación dentro de esta sesión? También hay que marcar las dimensiones o dominios. Es decir, ¿esta evaluación va a ser únicamente conceptual? ¿Va a haber procedimientos o quiero evaluar aptitudes? Que eso es un poco más complejo. Y al tener que evaluar actitudes, mis herramientas de evaluación son completamente distintas y se van a utilizar diferentes métodos para evaluar actitudes. Entonces es muy importante que sepamos sobre qué estoy trabajando, qué son las actividades que le estoy solicitando a la persona, sobre qué voy a evaluar. Una vez que ya tengo bien definido las habilidades que voy a evaluar, las dimensiones que voy a evaluar y el propósito mismo de mi evaluación, empiezo a seleccionar un instrumento. Instrumentos se los voy a dar más adelante, diferentes tipos de instrumentos, y va muy ligado al tipo de aprendizaje que vamos a evaluar. Y una vez que tengo el instrumento, que puede ser un checklist, puede ser un pretest y un post-test, puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista, pueden ser miles de instrumentos, tengo que empezar a generar mis indicadores. Recuerden que les dije que los indicadores eran estos pequeños elementos que van a determinar los desempeños o las conductas que estoy esperando de mi participante. Lo mejor es que los indicadores siempre van a tener que corresponder a los objetivos de aprendizaje y no deberían ser más de 3. En una sesión de aprendizaje bastante pequeña no podemos obtener 3 resultados muy complejos porque definitivamente no vamos a poder lograr alcanzarlo en tan corto tiempo. Siempre es bueno tener un buen objetivo de aprendizaje bien planteado y por ende ese indicador debería responder directamente al objetivo planteado en la sesión. No es muy complejo. ¿Qué es lo que nos va a servir para esta parte, que es el diseño del instrumento de evaluación? Tener bien estructurado mi diseño de la sesión de aprendizaje, porque esa va a ser mi hoja de ruta para absolutamente todos los pasos que voy a seguir después. Entonces hablábamos de habilidades. ¿Cómo vamos a saber cuáles son estas habilidades que voy a evaluar? Toda la parte de abajo de la pirámide que indica conocimiento son estas habilidades básicas. Ahí estamos memorizar cierta información, identificar, nombrar, reconocer, descifrar, algo que únicamente va a requerir un conocimiento teórico de algo.
Pero ya cuando empezamos a pedirle a la persona la comprensión, aplicación, demostración, interpretación de algo, a esto se llama una habilidad compleja. Y estos verbos que ustedes van a encontrar dentro de la pirámide les va a ayudar para poder generar no solamente sus objetivos de aprendizaje, sino también sus indicadores de evaluación. Y las tres últimas partes de la pirámide son ya habilidades superiores, donde ya dejamos atrás la comprensión o el reconocimiento y empezamos a buscar un análisis más profundo del tema. Un análisis crítico, una evaluación de alguna situación o incluso ya la creación o diseño de ciertos proyectos, por ejemplo, que es mucho más elaborado, donde no solamente basta conocer la parte teórica y poderla aplicar, sino también empieza a generar un mayor análisis y por ende un mayor tiempo en la que la sesión de aprendizaje tenga que poder generar esta habilidad. Usualmente lo hallamos o lo podemos utilizar cuando ya son sesiones repetidas y en esta evaluación ya han pasado varias sesiones donde yo he estado desarrollando distintas competencias y llego a este último módulo donde ya puedo pedirle a la persona hacer una evaluación, un análisis crítico o un diseño de algo en particular. Entonces vamos a tener también que tener en cuenta que hay criterios cuando seleccionamos el instrumento de evaluación. Ya conocimos cómo tengo que ir diseñando mi evaluación en general, pero cuando tengo que seleccionar un instrumento, es bastante importante tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. ¿A quién vamos a dirigir primero en nuestra sesión de aprendizaje? Si es, por ejemplo, un público de niños, definitivamente utilizar un ensayo no es una manera de evaluar porque es bastante complejo para ellos. O de repente un cuestionario se les va a hacer demasiado complejo, tedioso, confuso. Hay que adaptar nuestro instrumento de evaluación a la edad y el grado de madurez de la persona, del estudiante o del participante. Incluso en adultos mayores nos ayuda muchísimo el utilizar imágenes para que ellos identifiquen o comparen o relacionen antes que hacerlos leer un cuestionario, porque definitivamente a ellos se les va a hacer mucho más complejo, ya tienen problemas de visión y no pueden estar leyendo a detalle un cuestionario y por ende pueden sesgar nuestros resultados de la evaluación. Además, hay que tener en cuenta cuáles son estas habilidades y competencias que voy a medir, el momento en que estoy aplicando la evaluación, el tamaño de la clase, si es que son auditorios muy grandes, qué instrumento voy a utilizar, cuánto tiempo tengo para poder hacer esta evaluación, los materiales con los que cuento y el tipo de contenido que voy a evaluar. Todo tiene un enlace y todo tiene un procedimiento exacto. Yo no puedo utilizar cualquier instrumento de evaluación sin antes haber pensado bien cómo va a ser este diseño de evaluación y cómo lo he planificado. Recuerden que para diseñar una sesión de aprendizaje realmente efectiva, nos tenemos que tomar nuestro tiempo en la planificación del diseño y dentro de esa planificación del diseño, la herramienta de evaluación es una parte fundamental. Si es que no hemos elaborado bien nuestra evaluación, si no la hemos planificado correctamente, si no hemos escogido el indicador adecuado, por más buena que haya sido mi sesión de aprendizaje, por más conectados que hayan estado mis participantes, por mejores actividades que han podido realizar conmigo, posiblemente si este instrumento de evaluación está mal seleccionado, mis resultados van a ser malos, a pesar de que yo he visto que ha sido bueno mi desarrollo. Lo que me va a indicar si ha sido bueno o malo es esta evaluación. Entonces, merece mucho el que nosotros le tomemos un poquito más de importancia y lo veamos más a detalle. Entonces, vamos a tener distintos instrumentos de evaluación, como ya les había dicho, y va a depender mucho del tipo de actividad que tú quieras evaluar. Por ejemplo, vamos a tener distintas técnicas que son las que están en los círculos, como las evaluaciones escritas, los intercambios orales, ejercicios prácticos, cuestionarios, autoevaluación o la observación. Para cada uno de estas técnicas de evaluación vamos a tener distintos instrumentos. Por ejemplo, cuando yo quiero utilizar la técnica de la observación para ver si ellos están aplicando bien un conocimiento, por ejemplo, si queremos hacer un armado de loncheras, yo ya les di la parte teórica y yo quiero ver si realmente ellos lo pueden hacer bien
y planificar y armar una buena lonchera. Básicamente ahí mi forma de evaluar va a ser la observación y qué cosa me va a servir una lista de cotejo, que es un checklist, donde yo voy a colocar qué elementos debía contener esta lonchera escolar y si ellos están cumpliendo con estos elementos. Si mi grupo lo hizo correctamente, el checklist es ese instrumento de evaluación que yo voy a recolectar de cada uno de los participantes o de los grupos de participantes y me va a servir a mí a ver cuántos son los participantes que lo hicieron bien, cuántos lo hicieron mal. De estos que hicieron mal, lo que yo tengo que empezar es a ver qué les faltó reforzar, qué no entendieron, qué quedó en el aire, de manera que yo pueda seguir cerrando bien mi sesión de aprendizaje, mejorando estos conocimientos. Además, vamos a tener, por ejemplo, también ejercicios prácticos, como los mapas mentales, los análisis de caso, los ensayos, que me van a permitir ver cómo ellos aplican habilidades un poco más complejas de lo aprendido. Por ejemplo, a través de un ensayo yo puedo evaluar mucho el análisis crítico de una persona sobre un tema específico. Las pruebas escritas, que es lo bastante común, que a veces utilizamos como un pretest o un post-test, son estas pruebas que me van a ayudar a medir un antes y un después y que también tienen que tener ciertos criterios. Por ejemplo, si lo que yo quiero es que esta persona reproduzca únicamente mi conocimiento, quiero que aprenda de memoria el conocimiento que les hemos brindado el día de hoy, yo voy a buscar una reproducción de ese conocimiento. Entonces, en mi prueba escrita, lo que voy a hacer es utilizar preguntas que tengan selección múltiple para que ellos marquen en función a lo que se acuerdan, dobles alternativas, es decir, pruebas objetivas, donde únicamente por memoria ellos tengan que irme marcando la información. Si lo que yo estoy buscando, por ejemplo, es que esta persona aplique el conocimiento a través de una prueba escrita, yo voy a dejar preguntas abiertas, de manera de que la persona pueda explayar y que brinde todo su conocimiento en la respuesta de esa pregunta. Y también vamos a tener ciertas pruebas escritas donde la respuesta abierta no puede ser tan breve, va a tener que ser mucho más amplia, y esto es para habilidades mucho más complejas que vamos a evaluar a través de una prueba escrita. La forma en que yo aplico ese instrumento, hay miles de formas, incluso hay miles de plataformas digitales que me van a ayudar a hacer cada una de estas evaluaciones mucho más dinámicas, mucho más entretenidas. Entonces, hay que poder escoger bien cuál de estos instrumentos me permiten llegar al objetivo de la evaluación. Y es importantísimo que podamos tomar en cuenta cómo se elabora incluso cada uno de estos instrumentos. Las listas de cotejo deben tener una estructura específica, al igual que las rúbricas de evaluación, que es una metodología que utilizamos mucho para poder evaluar ciertas aplicaciones de conocimiento, donde vamos a utilizar criterios e indicaciones para ver el desempeño de la persona. En la clase teórica que les he colgado en el aula virtual van a ver la forma en que se elabora una lista de cotejo y qué puntos hay que tener en cuenta para poder elaborar una rúbrica específica, cuáles son las diferencias entre una escala de valorización y una rúbrica de evaluación. Lo ideal es que ustedes, una vez que conozcan cuáles son las funciones de cada uno, para qué me sirve cada una de estas herramientas de evaluación, puedan seleccionar la más adecuada para su sesión de aprendizaje y siempre teniendo en cuenta que sus indicadores deben corresponder a sus objetivos de aprendizaje. Esa es la mejor manera para poder culminar un diseño, una planificación y una ejecución de una evaluación de manera correcta para una mejor sesión de aprendizaje. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no se olviden, me pueden estar contactando a través de mensajería interna o si no, durante la clase lo desarrollamos. Gracias.